Vamos a comenzar a sacar nuestra Biblia, pongamos este tiempo en las manos de Dios y arranquemos con el tema. Si tú puedes ver la descripción del video, se llama Juan, el apóstol del amor. Un tema muy interesante. Vamos a pedirle al Señor que sea que nos acompañe en esta noche. Amado Dios, Padre bueno, Padre santo, Dios incomparable, inconmovible, inmutable. En esta noche, mi Dios, yo te agradezco el privilegio, el honor que me das de poder predicar tu palabra, de poder ser tu siervo. Yo no soy nada, yo no soy digno. En mí no hay nada valorable, nada digno por sí mismo. Si algo bueno hay en mí es porque tú lo has puesto ahí. Por eso hoy te pido, dulce Espíritu Santo, que en tu infinita misericordia uses a tu siervo esta noche para hablar tu palabra a tus hijos, para edificarlos, para que juntos podamos aprender más de ti, de tus obras, de tus maravillas y de tus misericordias. Que estudiando la vida de aquellos que has usado en el pasado, seamos edificados para relacionarnos más contigo, para imitarte como ellos te imitaron. Bendito Señor, hoy echamos sobre ti nuestras cargas, nuestras aflicciones y nuestras necesidades. Sabemos que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Tu presencia está en medio de nosotros. Háblanos, Dios. Instrúyenos y guíanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar inicio a este estudio. Juan, el discípulo del amor. Y es bien interesante cómo en la economía de la salvación hay un propósito para que los seres humanos que somos salvos no partamos de inmediato con el Señor. Todos sabemos, y si alguien está viendo este video que no lo sabe, vamos a comentarte, Dios creó al ser humano y lo crea a su imagen y a su semejanza. Pero cuando Dios crea al ser humano, crea dos figuras, dos personas complementarias, iguales en dignidad, iguales en valor, pero diferentes, con atribuciones y responsabilidades distintas. A cada quien se le asigna un papel. Esas dos personas son el hombre y la mujer, que fueron creados y diseñados para estar en comunión, en unión entre ellos y en unión con Dios, y asumir cada quien un rol dentro del plan perfecto de Dios para la familia, para la sociedad, para la humanidad, para los individuos. Los hombres y las mujeres tenemos roles distintos, tareas diferentes y asumimos compromisos distintos. Si bien tenemos un llamado general, que es a glorificar a Dios, a ser cada día más como Jesús, a ser obedientes, a permanecer en su palabra, también es cierto que tenemos un llamado de una forma particular, ¿no? Los hombres somos la cabeza y las mujeres la ayuda idónea. Y en ese ser bendecidos con responsabilidades y tareas diferentes, no existe una jerarquía de que el hombre es más importante que la mujer o que la mujer sea más importante que el hombre. Delante de Dios dice la Biblia que no hay esclavo, ni libre, ni griego, ni judío, ni hombre, ni mujer. ¿Y qué quiere decir esto? Que ante los ojos de Dios todas las personas somos igualmente valiosas y Cristo ha muerto por todos de la misma forma y que a todos nos da el mismo valor, la misma importancia y la misma relevancia. Aunque, como te digo, tenemos ciertas particularidades distintas a la hora de cumplir su propósito. Los hombres tenemos la gran tarea, la gran comisión de ser la cabeza. Ser cabeza en donde quiera que estemos, donde quiera que haya un hombre, ese hombre tiene la misión de ser una cabeza y de amar a los demás. En la familia, el hombre tiene la tarea de amar a su esposa de la misma manera que Cristo ha amado a su iglesia. Y la mujer tiene la tarea de sujetarse a su esposo de la misma forma que ella se sujeta al Señor Jesucristo. Dicho lo anterior, solo para ponerlo en perspectiva, todos nosotros los hombres hemos sido llamados a caminar delante del Señor. Y al decir hombres me refiero a hombres y mujeres, ¿no? Andar en el camino del Señor y hacer su voluntad. Pero Dios nos llama a todos desde contextos muy diferentes. Todas las personas somos distintas, provenimos de trasfondos diferentes, de familias diferentes, de costumbres diferentes, nacionalidades diferentes, porque Dios se levantó un pueblo, una generación, un pueblo escogido de toda lengua, tribu y nación, de todas partes del mundo. De hecho, en la Gran Comisión, Él lo dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones.
Y en ese ser diferentes, en ese trasfondo y en esas particularidades que cada uno de nosotros tenemos, Dios obra por medio de esas particularidades y aprovechando esas particularidades para su gloria. Un gran error que solemos cometer los cristianos es compararnos y medirnos con otros cristianos, querer correr la carrera de alguien más, querer estar haciendo lo que le tocó a alguien más o medir el éxito de nuestra vida por compararnos con alguien más cuando la tarea no es de esta forma. Cada uno de nosotros somos llamados en un propósito general, pero en un plan particular. Lo podemos ver con Dios en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Dios se dice ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aunque Dios era Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y estos tres eran familiares, era el abuelo, el papá y el hijo, tenían personalidades diferentes, obró en ellos de forma diferente y les dio un propósito diferente, aunque en ese trato diferente, con personalidades diferentes y circunstancias diferentes, todos estaban trabajando para un mismo plan, un mismo proyecto, la voluntad de Dios. Así es hoy en día con nosotros. Tú y yo tenemos trasfondos diferentes, actitudes diferentes, capacidades diferentes y también hemos sido provistos con dones diferentes. Pero todos esos dones y esas particularidades que Dios nos ha dado no nos hacen mejores ni peores que los demás, solamente nos hacen particulares, y en esa particularidad Dios utilizará nuestra personalidad, nuestro trasfondo para su gloria. Por supuesto que Él va a corregir un montón de cosas en nosotros, porque nuestra característica, en nuestra personalidad hay muchos errores, tenemos debilidades, tenemos flaquezas, grietas en nuestro carácter y Dios ha de trabajar con ellas, pero también con nuestra personalidad el Señor nos ha de llevar para hacer su voluntad. Hablando ahora del apóstol Juan, la semana pasada y semanas anteriores estábamos hablando de los demás apóstoles, en particular de Jacobo, el hermano del apóstol Juan. Y Juan y Jacobo tienen un trasfondo muy similar, son hermanos. Jacobo es el hermano mayor de Juan, ambos son pescadores, hombres de mar, hombres trabajadores y hombres con una inquietud espiritual. Sin embargo, en esa semejanza que hay, aún hay una diferencia, una particularidad del apóstol Juan con referencia al apóstol Jacobo. Juan es llamado o es conocido por ser el apóstol del amor, ¿no? De hecho, Juan dice de sí mismo que es el discípulo amado del Señor. Y generalmente cuando pensamos en Juan, hay dos formas de pensar en Juan cuando lo pintan o cuando lo representan en las pinturas. Sabemos que era el apóstol más joven de todos los apóstoles. Él era prácticamente un adolescente, un joven adulto. Se piensa que él es aproximadamente 12 años más joven que el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesús estaba en su ministerio, el apóstol Juan rondaba los 20 años, entre 21 y 22 años tenía el apóstol Juan cuando Jesús inicia su ministerio. Entonces era un joven. Y cuando a veces hablan o pintan al apóstol Juan, lo pintan precisamente así, como un jovencito, ¿no? Como alguien delgadito, menudo, un chavito y ya. Pero por otras partes también sabemos que el apóstol Juan es el apóstol más longevo. El apóstol Juan llega a vivir poco más de 90 y tantos años, ¿no? Creo que está cerca de los 100 años de vida el apóstol Juan cuando muere. Y es el único de los apóstoles que no es mártir. Todos fueron muertos y no murieron de causas naturales. A todos los mataron, tuvieron muertes piadosas, ¿no? Muertes, se me fue el término. Ahorita lo recuerdo. Bueno, ellos estuvieron mártires, tuvieron muertes mártires, fueron mártires, excepto el apóstol Juan. Y la otra forma en la que pensamos en el apóstol Juan, o que suelen ilustrarlo, es como un viejito de buen carácter, un viejito amoroso y cariñoso. Pero estos dos puntos de vista del apóstol Juan no son tan fieles a la personalidad que tenía el apóstol Juan al inicio. Quizá al final de sus años sí ya era un hombre mayor, maduro, con el amor como evidencia, como sello particular de su personalidad. No lo fue así en un principio. Y yo sé que para nosotros los hombres, hablando de los varones, cuando pensamos en un hombre amoroso,
En nuestra cultura occidental, mexicana, pensar en que tienes que ser un hombre amoroso no es como una idea tan popular ni tan fácil de ilustrar. A ver, piensa en un hombre amoroso. Es difícil pensar en un hombre amoroso. Es más fácil si yo te digo, piensa en un hombre fuerte. Que te imagines un hombre fuerte. Piensa en un hombre valiente y te imagines un hombre valiente. Piensa en un hombre guapo, ¿no? Y te imagines un hombre guapo. Que te digo, piensa en un hombre amoroso. Es como difícil incluso visualizar la idea. Pero el apóstol Juan tuvo ese sello, el sello del amor en su vida. Ese es el sello de su apostolado, ¿no? Él, de hecho, es el tercer escritor que más luz, uno de los tres principales escritores que más luz arrojan en sus escritos, ¿no? De los que más, del Nuevo Testamento, aquellos que más aportan a la literatura, ¿no? Ya que el apóstol Juan escribe su evangelio, 3 cartas, el libro del Apocalipsis. En total escribió 5 libros del Nuevo Testamento, fueron redactados por el apóstol Juan. Su nombre, que aborda mucho el tema del amor. De hecho, en Juan, el versículo más famoso de la Biblia es Juan 3:16. Y Juan 3:16 nos habla del amor. Dice, porque de tal manera que, exactamente, amó Dios al mundo, y nos habla del amor. El evangelio de Juan es el evangelio del amor. Juan habla del amor. Las cartas de Juan hablan del amor, ¿no? La primera y la segunda carta, Dios es amor, el que vive en amor vive en Dios y Dios en él, ¿no? Nos está hablando constantemente del amor. Y bueno, el Apocalipsis no está tan amoroso. Pero vemos al apóstol Juan escribiéndole las cartas a las iglesias y haciendo la labor incluso, no solo de apóstol, sino también un tanto de profeta, trayendo profecía y revelación y hablando de la gloria de Dios, el juicio de Dios y el final de los tiempos. Este hombre de Dios, este apóstol consumado, del cual Jesús dijo que él no vería una muerte como los demás, que moriría en vejez, que tuvo un ministerio longevo, no arrancó así. Arranca como un jovencito en un grupo de apóstoles, de hombres maduros, siguiendo un maestro. Si tú me acompañas en tu Biblia, Juan capítulo 13, verso 23, nos da un ejemplo, ¿no? Una fotografía de el apóstol Juan y su relación con nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 13, verso 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba acostado al lado de Jesús. Fíjate cómo se percibe el mismo apóstol Juan cuando está redactando su evangelio. Sabemos que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, que no son palabras hechas por voluntad humana. Sin embargo, en esa voluntad del Espíritu Santo para redactar la palabra, Él utiliza, como te decía, la personalidad y las características, las cualidades de cada persona. Estaba tomando la experiencia, la característica y la personalidad de Juan al redactar este evangelio para presentarnos a Jesús. Y el apóstol Juan dice que él es un apóstol al cual Jesús amaba. Y yo te pregunto, ¿tú crees que nada más amaba a Juan? No, por supuesto que no. Jesús amaba a todos. Pero Juan había encontrado algo. Él era consciente de algo y había un acontecimiento, había uno de los atributos de Dios que a él lo había transformado por completo. Y este atributo de nuestro Dios que transforma al apóstol Juan es precisamente el amor. Él tiene un encuentro con toda la gloria, la magnificencia, la santidad, la justicia, la soberanía y la misericordia de Dios, igual que todos los otros 10 apóstoles, 11 con él, y se salvaron y por eso siguieron a Jesús. Pero la particularidad del apóstol Juan es este encuentro con el amor de Dios, esta experiencia que él vive de recibir el amor de Dios y empezar a vivir lleno de amor. Y yo examinando mi vida, y tal vez te ha pasado a ti también, me comparo con otros hermanos en el ministerio, con otros pastores, con otros hermanos que sirven, otros cristianos de muchos años. Y yo hasta hace no mucho tiempo me sentía muy raro con muchos de ellos, precisamente por esta característica, porque yo puedo ver a personas maduras en la fe, a grandes hombres de Dios, a hombres fieles que están sirviendo, que son pastores y están siendo fieles a la obra, y a la hora de platicar con ellos hay como un rasgo de su personalidad, que son como tan llenos de paz, que hablan con tanto amor, y yo me veo con ellos, o yo me veía con ellos, me comparaba con ellos y decía, no sé cómo le hacen.
No, yo me enojo mucho, yo soy más, ¿cómo decirlo? Más iracundo, más ansioso. Y bueno, evidentemente son debilidades en mi carácter, ¿no? Pero yo me comparaba con ellos y decía, pues yo creo que tengo amor, pero no se me nota como a ellos, no tengo esa característica del amor. Y ahora que estuve leyendo el libro y principalmente el tema para el día de hoy, recordaba eso, ¿no? Como yo veía y me comparaba y me he comparado en muchos años con la presencia, con la calidad, con la calidez del carácter de muchos hermanos, y veía la diferencia entre aquellos que pueden hablar con amor y les pasan cosas y los ofenden, y escuchas la madurez, la mansedumbre, el dominio y el amor con el que se expresan, y son cosas de admirar. Pero a veces somos muy impetuosos. A veces estamos llenos de ímpetu y nos cuesta trabajo como tener el amor por todas partes. Somos más arrebatados, por decirlo de alguna forma. Y justo así era el apóstol Juan. Juan no era un hombre débil, no era un jovencillo ahí flacucho, inexperto. Él era un pescador y andaba siempre con su hermano mayor, Jacobo. Era amigo también del apóstol Pedro, y sabemos cómo era Pedro. Pero un hombre iracundo, violento, que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco cuando fue a arrestar a Jesucristo. Y con esos hombres se juntaba Juan. De hecho, si tú lees los evangelios, difícilmente en los evangelios, incluso en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, difícilmente tú vas a ver al apóstol Juan solo. Siempre está cerca de alguien, siempre se le menciona con alguien. O se le menciona con Jacobo, o se le menciona con Pedro, que al final del día, y me parece que también con Andrés, que al final del día son los hombres pescadores del mar de Galilea, donde trabajaba él. Y él era un pescador al igual que todos los demás, y no tenía una conducta distinta, ¿no? Estaban como hechos de la misma forma en su carácter. El apóstol Juan, el apóstol del amor, cuando conoce a Jesús, no era muy amoroso, y aún en sus primeros años del ministerio no era muy amoroso. Era un joven, sí, con un temperamento fuerte, un joven arrebatado, y un joven que estaba buscando como su espacio, siempre siguiendo a otras personas, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, al apóstol Pedro, a su hermano Jacobo, y ahí estaba el apóstol Juan. Fíjate cómo es que Jesús los llama. En Mateo capítulo 4, versos 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, donde ellos eran pescadores, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. Y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, y en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Ves? Jesús camina en el mar de Galilea, y en el mar de Galilea encuentra el 30% de los apóstoles, dos pares de hermanos, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan. Juan y a Jacobo, hijos de Zebedeo. Pero te das cuenta cómo Juan no tiene como un papel protagonista en este momento. Se habla de Jacobo, hijo de Zebedeo, ¿no? Como mostrándonos quién era. Y también, y Juan, su hermano. Y estaban en la barca de Zebedeo. Se hace más énfasis quizá en el papá y en el hermano mayor que en él. Pero él está ahí. Es un hombre de mar, es un pescador que conoce al Señor, pero que tiene dentro de ese ímpetu, él puede responder al Señor. Y mis amados, a veces nosotros cuando somos llamados por Dios, cuando lo conocemos y pensamos en el estándar de un cristiano, en el modelo de un cristiano, no nos sentimos como tan identificados y podemos llegar a pensar que no calificamos y que no somos como que no estamos a la altura. Pero pensemos en cómo Dios utilizó y eligió a estos hombres para servirle. La virtud no estaba en Juan, estaba en Jesús, que era quien los llamaba. Pero escoger a personas como Juan y la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en él y a través de él debe motivarnos a darnos cuenta que tenemos esperanza, que si bien quizá no somos o no hemos alcanzado esa plenitud, esa
desarrollo de nuestras habilidades, esa mansedumbre, ese trabajar con nuestro carácter y con nuestro temperamento como quisiéramos, tenemos esperanza porque hay un ejemplo de otras personas que lo hicieron. En este caso, el apóstol Juan, que sigue a nuestro Señor Jesucristo. Y tan era impetuoso y arrebatado el apóstol Juan que Jesús le cambia el nombre. De hecho, a él y a su hermano les pone un sobrenombre, así como a Pedro le pone, a Simón le cambia el nombre por Cefas o Pedro. También a estos dos hombres, Jacobo y Juan, les cambia el nombre por hijos del trueno. Y llamarse, o que Jesús les dijera hijos del trueno, no era cualquier cosa. O sea, no era como que les estaba llamando hijos del trueno a cualquier persona. El mismo Señor Jesucristo les estaba llamando hijos del trueno. Fíjate cómo dice Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, que esto es hijos del trueno. Boanerges, imagínate, nos está explicando el evangelista Marcos cómo es que Jesús llama a los 12 y nos presenta a 3, ¿no? Pedro, que le cambia el nombre, bueno, Simón, que le cambia el nombre y le pone Pedro. Y a estos dos hermanos, que les cambia el nombre y les da un apellido, un apodo, para que se llamen hijos del trueno. ¿Por qué serán hijos del trueno? ¿Cómo es un trueno? Un trueno es escandaloso, un trueno es ruidoso, es vistoso, se da a notar. Y así eran Jacobo y Juan. Eran personas impetuosas, eran personas casi imprudentes, parecidos a Simón Pedro, ¿no? Que a veces hacían comentarios fuera de lugar, que no eran perfectos en su andar. Y esto es alentador, porque ¿cuántos de nosotros hablamos burradas de repente? Que somos llamados por Dios y queremos empezarle a servir y queremos asumir las responsabilidades. Incluso nosotros los varones, como cabeza de familia, nos toca ser la cabeza del hogar y asumir esa responsabilidad. ¿Y quién desde el primer cargo de responsabilidad, desde el primer servicio, desde el primer rol, el primer día con tu rol como padre o como esposo, supo hacer todo? Absolutamente nadie. Y tenemos inmadurez, y tenemos grietas en el carácter, y tenemos debilidades, y tenemos costumbres, y tradiciones, y aprendizajes, e información del pasado que nos hace tropezar y que nos hace ser hasta torpes al relacionarnos con Dios. Sin embargo, Dios puede usar y transformar todo eso para su propósito. Dios sabe que quizá aquí hay un montón de hijos del trueno viendo la transmisión, un montón de personas impulsivas, arrebatadas, ansiosos, desesperados, gritones, ¿cómo decirlo?, que llaman la atención, poco prudentes en ocasiones, que se resbalan, que se tropiezan con lo que dicen, que piensan ya hasta después de que hablaron. Y así somos un montón de nosotros. ¿Pero eso nos descalifica para el ministerio? No. Si Jesús puso sus ojos en nosotros y Él nos llamó a servirle, ¿qué podría descalificarnos? Nadie. El único que puede decirnos no gracias es Dios. Pero te voy a decir una cosa, la Biblia claramente dice que irrevocables, esto quiere decir que no se cancelan ni se quitan, son los dones y el llamamiento. Dios puso sus ojos sobre nosotros, entregó a su Hijo unigénito para salvarnos por la propiciación de su sangre, como veíamos hace una semana, nos rescató, nos limpió, nos redimió y nos llenó con dones y con habilidades, con esas capacidades provistas por Dios, y nos dio un llamado para servirle. Esos dones y ese llamado que Dios nos ha dado no son negociables, ni dependen de nosotros. No es que yo esté dispuesto o no, que diga, Señor, sí te firmo la solicitud. No, Él me escogió y Él me empezó. El que empezó la buena obra en nosotros, Él también la ha de perfeccionar.
con todo y mi debilidad, he de perfeccionarla con todo y mi flaqueza, y he de perfeccionarla con todo y mis errores, porque en mi debilidad Él se perfecciona. Y te voy a poner 3 ejemplos de cómo el apóstol del amor no mostraba tener un temperamento, un carácter, una mentalidad llena de amor en los primeros años, cuando se acercó a Jesucristo, cuando empezó a servir. Y fíjate que no es como que el día que lo llamó, ya vimos cómo lo llamó, lo encontró pescando y lo llamó y él lo siguió. Pero no se corrigió de un día para otro. Todos vivimos un proceso. Y el proceso a veces dura toda la vida. Por supuesto que conforme vamos avanzando en el proceso, pues vamos perfeccionando nuestro carácter y nos vamos semejando cada vez más a Jesús. Pero el proceso no es de un día para otro. Ni hay un punto en donde diga, usted ya está graduado a partir de este momento, usted ya es un buen cristiano. Es algo que se va dando durante toda la vida en el caminar con Jesús. Y te decía que hay 3 ejemplos de errores o muestras de un carácter no manso, no domado, no lleno de amor en el apóstol Juan. Como te decía, en aquel que llegamos a conocer después en las cartas y en el Evangelio, que nos habla de cómo es el amor de Dios. Y el apóstol Juan, bueno, te voy a platicar al final cuál es el enfoque y el énfasis, la transmisión que nos da de este entendimiento que él tiene del amor. Pero primero vamos a ver 3 momentos en donde Juan se tropezó y no mostró nada de amor. Vamos primero a Marcos capítulo 9, versos 38 al 41. Marcos capítulo 9, versos 38 al 41 dice así. Juan le respondió diciendo, maestro, fíjate, Jesús los manda, hacen una comisión, él viene de regreso y le va a dar la parte a Jesús, va a rendir cuentas y le va a explicar lo que ha hecho, y él está contento, ¿no? Él cree que ha hecho bien las cosas y se presenta con Jesús, diciéndole, mira maestro, cómo te defiendo, mira Señor, qué buen discípulo soy, y dice, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que les diere un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Fíjate la actitud. Jesús convertía a muchas personas creían en Jesús, ¿no? No solamente los apóstoles, Jesús iba a muchos lugares y sanó a un ciego que era ciego de nacimiento y liberó al endemoniado gadareno y limpió leprosos, pero no a todos les dijo, sígueme. A algunos les decía, no, ve a los de tu casa y háblales y muéstrales lo que Dios ha hecho contigo. A algunos sí les dijo, sígueme, como los apóstoles. Y Juan se encuentra con una persona que está echando fuera un demonio en el nombre de Jesús. Y Juan se llena de celos, porque él había sido comisionado a hacer eso. Y ve a otro que está haciendo su misma labor, y entonces siente que hay competencia. Siente que le están robando el ministerio, el llamado, la tarea. Celoso de su deber, va y lo regaña y le prohíbe que haga el bien. Y entonces viene con Jesús y le quiere presumir esta acción. Quiere ser como evidente que ha hecho algo bueno. Pero Jesús le responde con amor. No se lo prohíbas. Porque ninguno que haga milagro en mi nombre hablará mal después de mí. ¿Qué está hablando Jesús? No estaba hablando de que este era un inconverso, este que está echando demonios. No está diciendo que es un inconverso. No, de ninguna forma. Porque si Jesús está diciendo que es un milagro, que es hecho en su nombre, evidentemente es alguien que tiene el Espíritu Santo. Y alguien que tiene el Espíritu Santo llama a Jesucristo Señor y no se va a perder. Pero nosotros los cristianos a veces cometemos ese error, que creemos que somos los únicos llamados, que peleamos nuestro llamado, y a veces en el servicio en la iglesia, ¿no? A mí me pusieron a cuidar la puerta y hay otro que está cuidando la puerta, pues yo le voy a reclamar que se quite de mi ministerio de portero, porque el portero oficial soy yo. O por qué se está pidiendo las ofrendas, o por qué se está acomodando las sillas, o por qué se está moviendo los cables, y ese es mi ministerio. A ver, mis amados, eso muestra que nos falta amor, que no hemos sido perfeccionados aún en el amor y que tenemos esa área de oportunidad. Y que dijo Jesús, no se lo impidas, no se lo prohíbas,
No obstaculices la obra de Dios. No somos el único ministerio tampoco, mis amados, solo gracia y paz. No, hay un montón, gracias a Dios, hay un montón de iglesias de sana doctrina. Un montón de iglesias bíblicas, un montón de iglesias donde Jesús se goza y respalda y glorifican a su nombre. Un montón de iglesias que cumplen el propósito, no solo nosotros. Y mira, nosotros tenemos la bendición de ser escogidos por Dios, pero también todos los demás. Y nosotros no pertenecemos a una denominación. Nosotros no somos bautistas. Yo sé que hay grandes expositores de la palabra en la denominación o en los bautistas, ¿no? En esta denominación cristiana bautistas. Y entonces pareciera que solo los bautistas tienen el evangelio y solo ellos son buenos. Pero no, también conozco grandes predicadores, grandes hombres de Dios que no son de corte bautista, que incluso son de corte pentecostal. Y no por eso vamos a estar tomando bandos y censurando a los pentecostales y aplaudiéndole a los bautistas, o viceversa, o peleándonos y diciendo es que este es mejor apóstol, es pastor, este es un falso apóstol, y este sí, y este no. Es cierto que tenemos que denunciar el error y que tenemos que evitar las falsas doctrinas y corregir la doctrina, enseñar la sana doctrina. Pero no tenemos por qué estar peleándonos con otros ministerios, que es algo que a veces hacemos, y esto muestra inmadurez. Y esta es una actitud que tuvo el apóstol Juan caminando con Jesús, tuvo celo de alguien más que hacía la obra. Si estamos así, esperanza tenemos. Jesús sigue obrando en nosotros, pero es una llamada de atención, muestra que nos está faltando amor, que no estamos creciendo en el amor, que no hemos crecido lo suficiente y que necesitamos conocer más a Dios para que más de su amor haya en nosotros. Porque una iglesia que se divide, un cuerpo que está peleando entre ellos, que está censurando a los demás, que cree que compite como si las iglesias fueran equipos de fútbol o partidos políticos y hay que tratar de ver quién tiene al mejor, eso es un grave, grave error y muestra de inmadurez, como la tuvo aquí el apóstol Juan. Sin embargo, Jesús no lo condena, no lo echa fuera del ministerio, solamente le dice que entienda que no es el único llamado a hacer la obra de Dios y que cualquier otro que junto a nosotros haga la obra, lo miremos como nuestro hermano es un compañero de milicia, no una competencia. Si alguien está evangelizando a la misma persona, si yo le estoy predicando a una persona y viene alguien más y le predica, pues no tengo que enojarme porque no estamos compitiendo, somos colegas, colaboradores, siervos del mismo Señor y trabajamos para la misma obra. Otro de los errores que cometió el apóstol Juan está registrado en Marcos capítulo 10, versos 35 a 37. Fíjate cómo dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, vamos a leer desde un poquito antes, ¿sale? Vamos a leer desde unos versículos antes para que entiendan un poquito el contexto. Fíjate cómo dice desde el 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y lo escarnecerán, y le azotarán, le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces, ahora sí, ahí está el entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pediremos. Él les dijo, ¿qué quieren que haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjate, Jesús les está anunciando su muerte en la cruz del Calvario. Él está hablando de algo bien importante, o sea, el clímax de su ministerio, ¿no? Jesús aparta a los 12, va camino a Jerusalén y los está preparando, anuncia en varias ocasiones, hasta en 3 ocasiones anuncia Jesús su muerte. Y después de que Jesús acaba de anunciarles su muerte, lo necesario que va a ser lo que se viene. O sea, Jesús no le está diciendo, muchachos, vamos a pasar la fiesta y nos la vamos a pasar bomba, va a estar increíble este asunto, no hombre, la Pascua va a estar buenísima. No, Jesús le está diciendo, es necesario que yo padezca y se van a burlar de mí y me van a escupir y me van a azotar y me van a encarcelar, me van a matar y voy a resucitar. Fíjate nomás qué noticias tan tremendas le está dando a Jesucristo. Y entonces aparecen los 2 hermanos,
Jacobo y Juan, el apóstol del amor, y le dicen: oye, Señor, te queremos pedir algo. Concédenos esto que te estamos pidiendo. Completamente fuera de lugar, completamente disparatada la petición. ¿Y qué es lo que le piden? Que en tu reino, o sea, cuando tú resucites, cuando tú estés reinando sobre de todos, que nosotros dos nos sentemos a tu derecha, a tu izquierda. En otras palabras, haznos los más importantes de los apóstoles. Queremos ser los más famosos. Queremos estar más cerca de ti que todos los demás. ¿Cómo pueden estar pensando en estar sentados a la derecha y a la izquierda de Jesús y ser mayores y mejores que todos sus compañeros apóstoles, cuando Jesús les está hablando que se viene el momento más crucial en su ministerio? Tienen la cabeza en otro lado, no están mirando las necesidades, no están entendiendo el propósito, están pensando cosas vanas, cosas sin sentido. Y esto no es un dicho de cualquier persona. El apóstol del amor, Juan, está pidiéndole a Jesús esta trivialidad. Y entonces Jesús los reprende y les dice que a él no le pertenece el decidir quién se sienta a la derecha y a la izquierda, pero que entiendan una cosa: que el que quiera ser grande en el reino de los cielos, hágase el siervo de todos los demás. Y mis amados, una muestra también de que nos falta amor es que queremos reconocimiento. Estamos sedientos de aplauso, de que alguien nos diga: bien hecho, no hombre, eres tremendo predicador, no hombre, oras hermoso, qué mujer tan santa y piadosa eres tú, qué hombre tan perfecto. Estamos ansiosos y necesitados de reconocimiento porque no nos estamos llenando del amor de Dios. Y muchos de nosotros podemos estar así, pero mis amados, hay esperanza, porque Jesús sigue obrando en nosotros, porque Él sigue siendo paciente y nos aterriza y nos muestra que no son los títulos, que no es el reconocimiento de las personas lo que nosotros tenemos que buscar, que es el reconocimiento de Dios. Mira, la gente, y yo creo que es algo que te ha tocado experimentar, la gente no siempre va a reconocer lo que tú haces, no siempre va a entender por qué lo haces, y no siempre va a valorar lo que tú haces. Tú puedes darle todo tu amor, toda tu paciencia, toda tu misericordia, todo tu esfuerzo, tu lealtad, tu fidelidad, tu dinero a una persona, y que esa persona jamás lo reconozca, jamás lo valore y jamás le parezca algo importante. Así puede ser. Tú puedes servir en cualquier área y puedes ser el siervo más siervo de todos y que nadie lo reconozca. Puedes ser el primero en llegar y el último en irte, y el que más ofrenda y el que más se esfuerza, y puedes ser el que más ora y puedes ser el que más estudia la palabra de Dios y que nadie se dé cuenta. Sí, puedes hacer eso, porque el reconocimiento que nosotros necesitamos no es el de otros seres humanos pecadores y caídos como nosotros, porque ese sería todo el galardón al que pudiéramos aspirar. Qué vano y vacío sería. El reconocimiento que nosotros necesitamos, aquello que realmente va a satisfacer ese hueco en nuestra vida, no es el reconocimiento humano, no son los aplausos, no son los aplausos ministeriales, no son las palmaditas en la espalda, no es que el pastor te salude y sepa tu nombre y te diga: wow, qué grande eres, y se vaya a tu casa a tomar un café contigo. Claro que puedo hacerlo, ¿no? Me gusta mucho el pan de dulce, pero lo importante no es eso. Lo importante es que tú tengas la certeza y la seguridad de que a quien estás agradando es a Dios, que Él te ama y que tú lo amas, y lo demás es lo de menos. Si hablan bien de ti, si hablan mal de ti, no es relevante. Lo único relevante es lo que Dios opina de ti. Y Juan es algo que aprendió con los años. Dejó de buscar el galardón de los hombres como en esta ocasión y buscó el galardón de Dios. Dejó de buscar estar complaciendo a los demás, de satisfacerse a sí mismo para complacer a Dios, para satisfacer a Dios, para hacer la obra y la voluntad a la cual Jesús lo había llamado. Entonces vemos que Juan ha cometido por lo menos un par de errores, ¿no? En ese ímpetu, en esa falta de entendimiento, censurar a otros siervos, pedir reconocimiento. Y fíjate el tercer error, la tercera
evidencia de que Juan no era el apóstol del amor desde un origen. O sea, Jesús no llamó a Juan por su capacidad amorosa, por su capacidad de amar. No, lo llamó a pesar de que estaba incapacitado para hacerlo, y se muestra en esos tres. Y fíjate cómo dice Lucas, ahora vamos a leer el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 9, los versos 51 al 56. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, ¿quiénes? Otra vez Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: ustedes saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mira, ¿qué es lo que acaba de pasar acá? Todo el legalismo posible sale del corazón del apóstol del amor. O sea, censura a otros siervos, pide reconocimiento y condena a los pecadores. Todo lo contrario al amor. Esas tres actitudes, el celo espiritual, la vanagloria y la condenación, el legalismo, no tienen nada que ver con el amor. Y el apóstol Juan cometió estos errores. Y Jesús no fue como que dijo: mira, Juan, yo lo quería para el apóstol del amor, pero ya falló en estas tres cosas, anda censurando a otros siervos, pide un reconocimiento que no me toca dárselo, y ahora condena a los pecadores y quiere que se vayan al infierno. Ya no lo quiero en mi ministerio, sáquenlo porque no está capacitado para ser el apóstol del amor. No es la actitud que tiene Jesús, porque Jesús sí ama. Porque Jesús ama de forma perfecta y plena, porque Él no nos rechaza, porque Él es paciente y misericordioso con nosotros, y Él está formando a Juan para convertirlo ¿en quién? En el discípulo que Él amaba, como se presenta Juan en su evangelio. Y el discípulo al que Jesús amaba estaba recostado a su lado. ¿Ves por qué Juan entiende que Jesús lo ama? No porque sea bueno Juan o se lo merezca, no porque tenga el atributo y la virtud que era el consentidísimo de Jesús, no. Porque siendo un necio, siendo un torpe y siendo una persona con poco amor en su vida, Jesús fue paciente, fue misericordioso, lo amó, lo formó y lo transformó. Por eso Juan sabía que era el discípulo amado, porque Dios le había manifestado su amor una y otra vez. Porque aun cuando Juan fue infiel, Jesús permaneció fiel. Fíjate lo que está pidiendo el apóstol Juan. Él quiere mostrar un gran celo por la verdad, un gran celo para defender a Jesucristo. Y hay unas personas que acaban de rechazar a Jesús en Samaria y no le quieren dar un lugar porque dicen: no, ni te vas a quedar, te vas a ir a Jerusalén, aquí ni te quedes, sigue caminando. Y entonces ellos se ofenden porque también los rechazaron a ellos. Juan se sintió rechazado también. Y entonces dijo Juan: ¿quiénes son estos pelados para rechazarme a mí? Mira qué se creen si les trajimos el evangelio y estos nos rechazan. Y le preguntan a Jesús: ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma como oró el profeta? Número 1, ¿qué le hacía pensar a Juan que si pedía al Padre que mandara fuego del cielo, lo iba a mandar? Una soberbia tremenda, ¿no? Un tipo en ese momento supra espiritual. Esas personas que sienten casi que flotan cuando caminan y que no los merece el suelo que tocan y que entienden más la Biblia que nadie y que son más santos y más puros y que nadie está a su altura, ¿no? Así estaba el apóstol Juan. Y quería que aquellos que rechazaron a Jesucristo se murieran quemados. Ya los había enjuiciado, ya los había reprobado y los estaba condenando en vida. Y Jesús dijo: a ver, muchachos, no. Y los reprende. Ustedes saben de qué espíritu son. En otras palabras, les dijo: a ver, entiendan que ellos están perdidos, que no me conocen, pero yo no vine para que se pierdan. Yo no vine para matarlos, para mandarlos al infierno. Yo vine a rescatarlos. Y les quiere dar una oportunidad para que se arrepientan y por eso les prolonga la vida. Un verdadero hijo de Dios crece en amor
crece en estas tres áreas en las que Juan creció. Después de haber caído, él creció en estas tres áreas. ¿Por qué? Ahora sí, con esto cerramos el mensaje. En el Evangelio de Juan y en las tres cartas, Juan aborda y abarca tres aspectos del amor. El primer aspecto del amor que abarca Juan es el amor de Dios por los hombres. De tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios por los hombres. El segundo aspecto del amor que aborda Juan es el amor de los hombres hacia Dios. El amor que yo debo tener para con Dios, ¿no? Porque el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Ese amor que me conecta con Dios, ese amor que me hace estar en su presencia y servirle. Yo sé que Dios me ama, soy su discípulo amado. ¿Por qué? No porque soy bueno, no porque soy santo, no porque soy perfecto. Porque Él es bueno a pesar de mis imperfecciones. Porque Él es fiel a pesar de mis errores. Y entonces yo puedo amarlo. Yo puedo vivir en amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Y el tercer aspecto del amor que aborda Juan es el amor entre nosotros. Y dice: cualquiera que dice que ama a su padre, que ama a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano al que vemos? Y podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos. Puedes ver cómo son los tres errores que cometió. Buscó reconocimiento, buscó censurar a otros ministros y buscó condenar a los perdidos. Esos fueron sus errores. Ahí cayó, ahí mostró su debilidad. Lo asombroso y lo glorioso es que Jesús no lo reprobó, que Jesús no lo desechó. Jesús lo amó, y con la manifestación de su amor hacia este joven apóstol, lo formó, no solamente durante esos 3 años que caminó con él, sino durante toda su vida, e hizo que Juan experimentara y conociera el amor de Dios. Y fue ese encuentro con el amor de Dios lo que hizo que Juan fuera transformado por completo para poder ser ahora el discípulo del amor. Ese discípulo que terminó siendo el líder de la iglesia, el apóstol más longevo, quien trajo la mayor revelación de la segunda venida de Jesucristo, que escribió las cartas a las iglesias, que manifiesta todo el amor de Dios, y entonces ahora sí es un hombre piadoso, con un temple, con un carácter manso, lleno de amor, que ama a los demás, porque él experimentó y disfrutó el amor que Dios tenía para él. Mis amados, somos llamados a lo mismo. Somos llamados a ser como el apóstol Juan. Somos llamados imperfectos, con errores, con debilidades, con grietas en el carácter, con pecados. No para ser apapachados en estas situaciones, para ser formados. Tampoco para ser condenados por esas circunstancias. Porque Dios manifiesta su amor siendo paciente con nosotros, perdonando nuestros pecados y corrigiéndonos. Él no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, eso somos tú y yo, que en Él crean, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Demos gloria y gracias a Dios por su infinito amor. Busquemos que Él nos llene con su amor para amarlo y para amar a nuestro prójimo, para amar a los miembros de nuestra casa, a los miembros de la iglesia, para amar a los perdidos y para amar a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a terminar orando, si me lo permiten. Bendito Señor, Padre eterno, somos tus hijos, tus escogidos. Muchos de nosotros somos como los hijos del trueno, llenos de ímpetu, de impaciencia, de necedad de nuestro corazón. Hemos sido torpes, con grietas en nuestro carácter. Nos hemos llenado de orgullo, de falta de piedad, de celo espiritual y de poca misericordia. Pero hoy venimos confiadamente delante de ti, Padre, reconociendo nuestros pecados y nuestros errores,
suplicando que tú nos transformes, suplicándote, Padre, que tú nos limpies, que nos laves y que nos cambies, que tu amor esté con nosotros y sobre nosotros, que cambies nuestro interior, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros afectos. Lávanos, Jesús, y redímenos y restáuranos. Déjanos experimentar y recibir tu amor, ser testigos de ese amor, de esa misericordia, que no nos rechaza, que no nos reprueba, que no nos olvida, que a pesar de nuestros errores, que aun cuando somos infieles, tú permaneces fiel, que nos levantas, que nos restauras, nos perfeccionas para tu obra. Enséñanos a corresponder ese amor, amarte por sobre todas las cosas, a darte gloria, a rendir nuestra vida a tus pies, a crecer en santidad, no por un acto